Buenos días. No sé si están por Buen allí. día, profe. ¿Cómo estás, Valentina? Buen día. Maitena, ¿cómo están? Buen día. Bueno, pequeñas, ¿cómo están? Luego vamos a poner en el grupo ya, buenos días, Renata, Yara. Vamos a poner la fecha de entrega del trabajo, que seguro que va a ser la semana que viene un día, para luego ya fijarles la fecha del examen de la exposición oral, que ayer hablábamos con Maitena y yo calculo que va a ser el martes que viene, me falta fijarlo con el doctor Pagni, o sea, el día si es lunes o martes, pero bueno, después en el grupo les informamos. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo para comentar? En realidad, profe, no sería el martes que viene, sería el otro, porque sería el 7, ¿no? En diciembre, exacto, Ah, la primera semana, el 7. claro. Espera, Maitena, porque ahora estoy para. Nosotros habíamos dicho que era el 1 o el 2, ¿verdad? Ahora me confundí yo. Bueno, porque. No, miércoles o jueves no. El 6 o el 7, claro, exactamente, alguno de esos 2 días. Para luego el que tiene que recuperar eventualmente fuese el 13 o el 14 recuperatorio. ¿Ustedes tienen fecha de entrega con el doctor García Arena? ¿De trabajo aún no? Para ver cuándo él concluye, no. Sí, el Bueno, 26 de noviembre nos dijo que ahora. entregáramos, pero Y la de. no nos dijo cuándo nos va a tomar. Y también será por ahí la primera semana de diciembre, el 1 o el 2, porque es viernes, ¿verdad? 2 es viernes, creo. Bien. Bueno, ahora ya después yo le pongo con el doctor Pagni, lo que vamos a las fechas nuestras. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a los temas que estábamos viendo? O continuamos, estábamos viendo el artículo 116, ¿recuerdan? Los casos de aquellas causas que motivaban la jurisdicción federal. ¿Sí? No sé si se acuerdan, estábamos viendo el artículo 116, habíamos comenzado a ver por aquellos que eran en razón de la materia, podíamos clasificarnos en relación a los puntos que versaban sobre la Constitución, leyes de la nación, ¿sí? Tratados con naciones extranjeras, causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules, y las de almirantazgo y jurisdicción marítima. Hasta allí habíamos llegado, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto a las causas de jurisdicción marítima, también podríamos mencionar que habíamos hablado del tema de los aeropuertos, allí también podría relacionarse en relación al lugar. El lugar donde ocurren los hechos o quedan plasmados los contratos, las relaciones entre las partes, es en un puerto o en un aeropuerto. Sí, Valentina, ¿qué querías preguntar? Sí, porque yo haciendo el trabajo, bueno, Uruguay es un país unitario, entonces solo tenía la Corte Suprema como para ir a, o sea, o sea, quienes hacían juicios son la Corte Suprema y no es que tenés tribunales, o sea, tenés tribunales inferiores, pero no de provincia. Y en cambio en la Argentina sí. Pero yo no encontré las atribuciones de los tribunales o sea, los jueces de provincia. O sea, encontré las atribuciones de la Corte Suprema, pero no encuentro en qué artículo están las de provincia. Vos te estás refiriendo en nuestro sistema, en En nuestro nuestro orden. sistema. Sí, en nuestro Bueno, sistema. esto es por defecto. Todo aquello que no es federal va a ser provincial. Bien. El artículo 116 determina cuáles son las causas de competencia federal. ¿Sí? Y para ello tenés que tomar en cuenta el 116, el artículo 75, inciso 12, que te está marcando todas las leyes que son federales, y esto se podría ampliar con el del 75, inciso 12, al decir que también se sumarán todas aquellas leyes que vaya dictando o que sancione el Congreso
en relación a causas que considere federales, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, o por ejemplo el tráfico o la trata de personas. Eso vos no lo encontrás directamente mencionado en el 116 o en el 75, inciso 12, porque fueron posteriores las leyes, pero como son de materia federal, la misma ley determina que eso va a ser competencia federal, pues entonces se suma. Bien, ahora vos me vas a decir, ¿cuáles son todas las causas de competencia, buenos días Máximo, de competencia provincial? Van a ser todas aquellas causas que no sean de competencia federal, ¿sí? Porque en razón de las personas, en razón de la materia en que trate o en razón del lugar, va a motivar la jurisdicción provincial y no la jurisdicción federal. No vas a encontrar vos un artículo de la Constitución que te diga esto es provincial, 2 puntos. No, insisto, lo hace por defecto. La Constitución determina lo que es la competencia federal. Y nosotros habíamos visto que esta competencia federal es restringida, de tal manera que lo que no aparece mencionado específicamente acá, pues entonces va a ser provincial. Y en caso de duda va a ser provincial. No sé si te estoy respondiendo, Valentina, si esa era tu duda. Sí, sí, perfecto, perfecto. O sea, yo entendía que era eso, que era lo que no era de competencia federal, pero no estaba segura y bueno, quería saberlo. Bien. Tenés que mencionar el artículo 1, que habla del Estado federal, el artículo 5, que habla de las cuestiones, o sea, la atribución que tienen las provincias de sancionar sus propias constituciones, donde está ahí la competencia de organizar su justicia, y después el 116 y el 75, inciso 12. Bien. Continuamos, ahora vamos a ver aquellas causas en las que, o sea, se motiva la competencia federal en razón de las personas que intervienen. Acá ya no nos interesa a nosotros la materia, no nos interesa el tema que se está debatiendo o el lugar donde se ha producido ese hecho o esa relación entre las partes. Lo que acá sí nos importa y lo que decimos, esto es competencia federal, entonces yo le tengo que poner el foco ahí el juez para justificar que la competencia federal es porque alguno de los litigantes requiere o tiene alguna condición o causa que hace que sea federal. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 116, de los asuntos en que la nación es en el párrafo del medio. ¿La leo, ¿Y ahora lees? Sí, sí, por favor. Sí. De los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero. Perfecto. Acá nosotros tenemos distintas causas o cuestiones. En primer lugar tenemos, ¿cuándo la nación sea parte? Que esto lo hablábamos un poco con Máximo la clase pasada. Cuando hablamos de las causas en que la nación sea parte, significa que como actor o como demandado figura el Estado Nacional. ¿Sí? A partir de ahí puede ser el Estado Nacional en alguno de sus organismos centralizados, descentralizados o autónomos. ¿Sí? Cuando hablamos de organismos autónomos nos estamos refiriendo a las universidades. Cuando que todas las universidades son nacionales. ¿Sí? Cuando las universidades públicas me estoy refiriendo, cuando las universidades forman parte, ¿sí? Estas universidades, o por ejemplo el Estado Nacional a través de sus organismos descentralizados, como por ejemplo la aduana, la AFIP, ¿sí? Cuando son ellos los que participan en esas causas, pues entonces directamente se va o se motiva la competencia federal. Ya no interesa, no se hace foco en la causal, en cuál es la materia, el tema que se está debatiendo. ¿Bien? Luego tenemos en aquellas causas en que se susciten entre dos o más provincias. ¿Sí? Cuando litigan una provincia, supongamos nosotros Mendoza con San Juan, allí la competencia va a ser federal. Pero también va a ser aquellas cuestiones en que se susciten entre una provincia y vecinos de otras provincias. Suponga nosotros la provincia de Mendoza demanda a algún ciudadano, algún vecino de la provincia de Catamarca, o vecinos de diferentes provincias. Acá lo que se está buscando fundamentalmente es garantizar la neutralidad
del organismo que va a dirimir el conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Que si litigan dos provincias, Mendoza y San Juan, ¿y a qué órgano judicial le hacemos intervenir? ¿A la justicia de Mendoza ordinaria o a la justicia de San Juan? Ahí lo que se está garantizando es la imparcialidad del pronunciamiento, ¿bien? Ahora, también la Corte ha interpretado este artículo 114 de cuando la competencia o cuando los asuntos en que alguna provincia es parte, ¿bien? Porque no es que siempre que una provincia sea parte y, por ejemplo, esté litigando con vecinos de otra provincia o vecinos de distinta provincia, la competencia no siempre va a ser federal. La Corte, a través de distintos pronunciamientos, ha reinterpretado esto y sostiene que va a entender cuando la cuestión sea federal, o sea, no solo basta que intervengan una provincia o vecinos de distintas provincias para que la competencia ya sea federal, sino que se requiere que se trate, que se justifique la materia que sea exclusivamente federal. Le ha puesto un plus la Corte, le ha realizado un agregado. Por vecinos de una provincia, ¿qué se entiende? Hay un decreto muy antiguo del año 58 que da algunas características de lo que se va a entender por vecino y se comprende que es una persona que hace como mínimo 2 años al menos que tiene residencia en alguna provincia. Bien, mínimamente se le establece ese requisito, que tenga residencia, que tenga el asiento de sus negocios o de su trabajo. Bien. Y finalmente tenemos las causales de extranjería, que también van a suscitar la competencia federal. ¿Y cuáles son estas causales de extranjería? Pues bien, cuando exista una causa o litigue una provincia o sus vecinos con un estado extranjero o con ciudadanos extranjeros. Entonces acá podemos tener provincia o vecinos con un estado extranjero y provincia o vecinos con un ciudadano extranjero. Cuando eso también motiva la jurisdicción federal. Cuando nosotros, porque acá también está comprendido el orden público, las relaciones internacionales, ¿bien? Y además, cuando estamos hablando de las cuestiones de extranjería o cuando un Estado interviene, no es tan sencillo, o sea, requiere un procedimiento previo el traer a los estrados argentinos, a la justicia argentina, el someter a un Estado extranjero, ¿sí? Porque acá también entra a jugar si existe algún acuerdo de reciprocidad con el otro Estado, bien en cuanto yo puedo traer un Estado extranjero, pero también se me puede llevar a mí frente a ese Estado o a mis ciudadanos a litigar en la sede de los tribunales extranjeros, o sea, es un trámite previo que se debe realizar siempre vía Ministerio de Relaciones Internacionales para poder demandar y verificar si hay pactos pertinentes que regulan el tema de jurisdicción entre un Estado y otro. ¿Bien? Hasta acá nosotros entonces tenemos todas las causales que van a motivar la competencia federal. ¿Esto qué nos despeja a nosotros? Estamos en un primer escalón. Nosotros vamos a saber acá si vamos a demandar o vamos a estar frente a la actuación de tribunales ordinarios o frente a la actuación de tribunales federales. Tan solo tenemos eso, que no es poca cosa. A partir de acá, y la clase pasada yo les había mencionado a ustedes las distintas formas de llegar a la Corte y habíamos hablado de 2 caminos o de 2 vías. Una que era en forma directa, ¿recuerdan? Y otra que era de forma indirecta o por apelación. ¿Se acuerdan de eso? Forma directa o por apelación. Volvamos a ese cuadro o volvamos a esa primera clase. Ahora nosotros lo único que sabemos es que estamos ante la competencia y ante los tribunales federales. Tenemos que dirimir otra cuestión. Es si vamos a ir directamente a llevar nuestra demanda y nuestro reclamo a la Corte Suprema, entonces vamos a estar hablando de una acción directa. Esto se va a llamar entonces una competencia originaria y exclusiva. O por el contrario, nosotros vamos a ir por vía de apelación, es decir, significa que tenemos que presentar nuestro reclamo o nuestra demanda en los tribunales inferiores. ¿Sí? Por ejemplo, ante los jueces de primera instancia en lo federal. Ahora entonces la Corte, en el artículo 117, nos habla de eso, de las 2 formas de llegar a la instancia de la Corte Suprema.
¿Sí? Si me van frenando si no se comprende algo. ¿Quién lee, por favor, el artículo 117? Yo, profe. Por favor, Máximo. En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Bien, acá nos divide los dos caminos. Fíjense, en estos casos se está refiriendo a todos los casos mencionados, en realidad algunos, a los casos mencionados en el artículo 116. Entonces, ¿qué dice la Corte? Todos esos casos, salvo, ¿qué dice el 117? Todos estos casos, excepto dos, van a ser de competencia por apelación. ¿Qué significa por apelación? No quiere decir que estamos hablando de un recurso. No estoy hablando de un recurso de apelación para llegar a la Corte, no. Acá la Constitución utiliza el término apelación en el sentido de que vengo litigando de instancias inferiores. ¿Se comprende? Me está queriendo decir acá el artículo 117, momento, en todas estas causas, salvo dos, que ahora vamos a ver, en todas estas causas se puede llegar a la Corte Suprema, pero se viene de instancias inferiores. ¿Sí? Vengo apelando, vengo recurriendo, vengo subiendo una escalera y un peldaño. Después vamos a ver por qué recurso. Pero yo sé que no voy con mi demanda directamente ante la Corte. Esto queda claro. Solamente en dos circunstancias o en dos causas, dice la Constitución, va a haber esta competencia directa ante la Corte. Solo ante la Corte, que es en los casos de embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los casos en que alguna provincia fuese parte. Ahí, en esos dos casos, dice la Corte, directamente, dice el 117, directamente habrá que ir frente a la Corte. Por eso se llama competencia originaria y exclusiva. Originaria porque se origina el reclamo o la demanda ante la Corte Suprema. ¿Está segura? Sí, directamente ante la Corte Suprema. ¿Puedo ir a tribunal? ¿Vengo litigando de tribunales inferiores? No. Directamente ante la Corte Suprema. Eso significa que es originario. Si yo en forma confundida fui a un tribunal de primera instancia, pues me van a decir, mire, esto no es de competencia nuestra. ¿Sí? No podemos resolver esta cuestión, porque es de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema. Originario significa que el reclamo, la demanda, la presentación se efectúa directamente ante la Corte Suprema. Y exclusivo significa que solamente va a entender en la cuestión el máximo tribunal, la Corte Suprema. No hay recurso alguno que se pueda plantear, salvo un recurso propio que le digamos a la Corte que revise la misma, una aclaratoria, por ejemplo, ¿sí? Que la misma Corte revise lo que dictó, pero nada más. No tenemos posibilidad de otra vía recursiva. Y ustedes acá me van a decir, bueno, pero se podría ir a un tribunal internacional como la Corte Interamericana. Momento. En principio, nuestra jurisdicción termina con la Corte. ¿Sí? Después vendrá, si corresponde, en virtud de algún pacto determinado, llegar a la Corte Interamericana de Justicia. Así que ese va a ser otro tema. ¿Bien? Pero ustedes dirán, bueno, pero estas causales, ¿por qué se establece que en forma directa se vaya a la Corte? Porque acá está comprometido el interés público, ¿sí? Por la importancia de los temas que se están suscitando aquí. Fundamentalmente, cuando estamos hablando que intervienen los embajadores, los ministros o los cónsules, recuerden que son todos cargos de carrera o de rango dentro de la embajada, pues ahí directamente se entiende que, insisto, está comprometido el manejo de las relaciones internacionales de nuestro país, ¿sí? Lo mismo que cuando cuando una provincia está siendo parte, fundamentalmente tiene que ver o hace el sistema federal. Dos cuestiones. Nuevamente la Corte reinterpreta esto de que cuando alguna provincia es parte, porque ha insistido en forma reiterada que hablando de la competencia originaria, o hablando nuevamente de la competencia de la Corte, que
la jurisdicción procede en razón de la materia tan solo cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, ley del Congreso o tratado, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa. ¿Qué significa? Cuando una provincia sea parte o intervenga, no siempre nosotros vamos a estar yendo a la competencia originaria y exclusiva, sino que fundamentalmente la materia que hace a la cuestión tiene que motivar, ¿sí? Porque se ha afectado, vamos a ver nosotros ahora, ha habido alguna cuestión federal, ¿sí? Que motive directamente la intervención de la Corte. Por ejemplo, ha sostenido, esto se suele dar mucho cuando estamos hablando de cuestiones de medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata de la cuenca o la afectación de la cuenca de un río, o lagunas que recorren y que abarcan distintas provincias, ¿sí? Lagunas que están asentadas en zonas donde abarcan distintas provincias, ¿sí? Ocurre en la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Santa Fe, con Córdoba, es decir, lugares donde ese recurso hídrico está comprometiendo a más de una provincia, pues entonces ahí la Corte ha intervenido en las cuestiones que hace, ¿sí? Cuando se plantean cuestiones federal, cuando se está afectando a cuestiones referidas a tratados internacionales, a la Constitución o a leyes federales. Pero no así la Corte, no ha entendido muchas veces en las cuestiones que hace a reclamos económicos o indemnizaciones. Ha sostenido que ahí corresponde que intervenga la competencia de las provincias, por ejemplo, o que la competencia no sea originaria y exclusiva. Entonces, no siempre que intervenga una provincia vamos a estar hablando que es una competencia federal o que es una competencia originaria. La Corte ha restringido más esto, ha dicho, momento, tenemos que ver primero cuál es la materia que se está discutiendo. Si es una materia de derecho común, si hace reclamos entre las partes, a indemnizaciones, pues entonces no va a ser federal. Y lo mismo en cuanto a la competencia originaria y exclusiva. Hay que fundamentar la materia y la competencia, ¿sí? Y sobre todo acá, recuerden, cuando estamos hablando, cuando interviene una provincia, lo fundamental es garantizar la imparcialidad. Insisto, esto se suele dar bastante y las cuestiones de competencia son muy complejas. En todo lo que hace a medio ambiente, cuando interviene más de una provincia, ¿sí? Porque ese río en cuestión que está contaminando o esa laguna está recorriendo y abarcando más de una provincia, las cuestiones son sumamente complejas, ¿sí? De resolver y de dirimir. Porque además intervienen particulares, además intervienen empresas, o sea, las personas que sufrieron los daños, los que realizaron o fueron los gestores de los daños, o sea, son, insisto, cuestiones bastante difíciles de dirimir simplemente y muchas veces lleva bastante de parte de los distintos órganos jurisdiccionales determinar la competencia. Entonces, en estos dos casos, insisto, la competencia es originaria y exclusiva. Originaria porque directamente se va ante la Corte, no interviene ningún órgano inferior, y exclusivo porque solamente resuelve la Corte. No hay aquí una revisión de la sentencia y muchas veces esto se ha cotejado a la luz del debido proceso del artículo 18 de la Constitución, que habla de que todo pronunciamiento debe garantizar, esto surge del debido proceso, que todo pronunciamiento judicial tiene que tener al menos, tiene que ser revisado, hay que garantizar que sea revisado por otro organismo superior judicial. En este caso se cede esa posibilidad de que el pronunciamiento de la Corte sea revisado por alguien, por otro tribunal superior, a cambio o en virtud de que está comprometido el interés público. Entonces solo se resuelve y solo es la Corte quien tiene la posibilidad de dirimir este conflicto. En el resto de los casos, salvo estos dos, en el resto de las cuestiones, se llega a la Corte por vía de apelación. Y acá nosotros tenemos un abanico de recursos, ¿sí? Con posibilidad de llegar a esa apelación. Lo vamos a ir viendo ¿puedo en hacer forma... una pregunta? Sí, Que creo decime, que Yara. media tonta. Pero una causa de jurisdicción de las provincias puede llegar a la Corte Suprema. Claro, ¿a qué te estás refiriendo? Sí, netamente de competencia provincial. Sí. Sí, exactamente, es lo que vamos a ver ahora. Ah, listo. ¿Sí? ¿Cómo sería de jurisdicción provincial? Suponte vos, empezó en una causa en primera instancia, ¿sí? Una indemnización por daños por un accidente de tránsito. Empezó en primera instancia, de allí pasó a la Cámara de Apelaciones de provincia, y de allí
llegó al Superior Tribunal de Justicia o a la Corte Suprema de la provincia que sea, ¿sí? Suponte vos la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Y de ahí se va a poder llegar a la Corte Suprema de la Nación por vía del recurso extraordinario, que es lo que vamos a ver ahora. Un reclamo laboral, ¿sí? Que empezaste en los tribunales laborales, pues de ahí también se puede llegar a la Superior Tribunal o a la Corte de la provincia, y de así se llega a la Corte de la Nación. Bien, para eso vos previamente, ahora vamos a ver, tenés algunos requisitos, porque no te podés saltear instancias o tribunales. Tenés que ir agotando toda la vía. A tu pregunta es, sí, se puede llegar, pero vamos a ver en qué casos y con qué condiciones. Bien, no era nada tonta la pregunta, y no hay pregunta tonta. Cuando uno tiene una duda, nada es tonto. Nada es tonto. ¿Bien? No, porque para que uno pregunta pidiendo disculpas. No. Disculpa en todo caso tengo que pedir yo si no sé, no si ustedes preguntan, claro. Ahí yo si no sé les apago el Zoom. Digo, no, tengo problemas de virtualidad, pum, se apagó todo. Bueno, a ver. Empecemos con el tema de los recursos. Ya vi que todos tomaron café, están todos lúcidos, lindos, peinados y entusiasmados para ver los recursos. Así que ahí vamos. Encontramos distintos recursos. E insisto, estamos todos en tiempo y espacio que estamos hablando de competencia que se inicia en tribunales inferiores, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando, en principio, vamos a hablar de aquellas causas que se inician en instancia federal. Después ya ahora vamos a retomar con el tema de las causas que se inician en la provincia también. Tenemos distintos recursos, como por ejemplo, primero, yo los enumero y después ustedes me dicen en qué orden quiere darlo, no tengo problema. Primero, recurso de apelación ordinario. Sí, acá estoy utilizando el término apelación a propósito, es un recurso. Primero, recurso de apelación ordinario. Segundo, recurso extraordinario. Tercero, per saltum. Cuarto, queja. Quinto, certiorari. Y 6, para hacérselo más complicado, acción declarativa de certeza, que eso es otro tema que vamos a ver rápido. Empezamos por el recurso ordinario de apelación. Cuando estamos hablando de la instancia federal, si voy muy rápido me frenan. Todo lo que sea ordinario, cuando utilizamos el término recurso ordinario en federal, a diferencia del recurso extraordinario, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hablamos del recurso ordinario, a la Corte se la considera una tercera instancia. ¿Qué significa que es una tercera instancia? Que se va a debatir con amplitud todos los temas tratados en ese juicio, en esa causa. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? Que se pueden discutir cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Se puede llegar a la Corte a través de este recurso para discutir cuestiones de prueba, cuestiones de honorario, cuestiones de medidas cautelares, ¿sí? No solo cuestiones meramente de aplicación de normas. Cuando estamos hablando del recurso o de un debate extraordinario, como puede ser el recurso extraordinario, lo único que la Corte entra a tratar en un recurso extraordinario es una aplicación de leyes o la validez de normas, la interpretación de normas, pero de ninguna forma en un recurso extraordinario la Corte tiene muy acotado lo que puede tratar. Muy restringido. La Corte no puede tratar cuestiones de prueba, cuestiones de hecho, cuestiones de honorarios. En principio, una causa donde se está discutiendo la aplicación de una determinada porcentaje o un determinado valor de un honorario, no podría llegar nunca a la Corte para hacer a través del recurso extraordinario. La Corte debiera decir, no, esto no es federal. Lo mismo que si yo estoy discutiendo la validez de una pericia médica. No puedo llegar nunca a la Corte por recurso extraordinario por eso. La Corte me tiene que decir, no, esto es una cuestión de prueba. O si yo discuto los hechos, no, fíjese que el auto en lugar de venir por la derecha venía por la izquierda, o en lugar de subirse a la vereda chocó el cordón. Eso es imposible que sea dirimido o planteado o motivo de recurso extraordinario. Esto es básico.
¿sí? Cuando hablamos de un recurso de apelación ordinario en federal, nos estamos haciendo a la idea de que la Corte entra como una instancia más, con la misma amplitud que trataron los jueces de primera instancia, de Cámara, lo va a tratar la Corte. Obviamente, lo va a tratar en virtud de lo que hayan propuesto las partes en el recurso. Si el que plantea el recurso se olvidó de poner alguna de estas cuestiones, la Corte no lo va a tratar. Siempre toma el tribunal lo que las partes le plantearon en el recurso, pero allí planteado, la Corte tiene amplitud, es una instancia más. Se aboca tanto a cuestiones de hecho como de derecho. No así cuando estamos hablando de un recurso extraordinario, donde solo se trata de una discusión jurídica. ¿Me van siguiendo? Profe, me quedó una duda. Sí. Estos Sí. recursos que estás viendo ahora, ¿es cuando la causa se inicia en competencias federales? O sea, en estas excepciones que vimos. ¿O cuando inician, o cuando es una causa que después puede llegar por apelación a una causa federal? ¿A qué te referirías con A las los excepciones recursos. que vimos? Las excepciones que vas directamente a la Corte Suprema, que vimos en el artículo 117. No. Lo de la Corte Suprema, que es originario y exclusivo, eso ya lo pasamos de página. Ahí no hay recurso. Ahí directamente se entabla la demanda frente a la Corte. La palabra recurso ahí no se emplea, salvo que vos utilices recurso como sinónimo de demanda, que no sería muy correcto. Porque por recurso entendemos que es que estoy planteando una medida en relación a un procedimiento anterior. ¿Se entiende? Cuando yo recurro, cuando estoy planteando un recurso, es porque tengo un pronunciamiento, una sentencia de alguien anterior. ¿Eso se entiende? La palabra recurso significa que yo estoy quejándome de algo, ¿sí? Estoy protestando por una sentencia anterior. Y cuando es competencia originaria y exclusiva, no hay sentencia anterior. Porque yo estoy directamente yendo a la Corte. ¿Esto se entiende? ¿Máximo? ¿Se comprende? Pregúntenme si no. No, a ver, tiene que haber un poco más ¿Dónde? de que se tiene, a ver, estoy esperando que se desarrolle un poquito más el tema, porque quizás en la explicación ahí se puede aclarar y se puede acomodar. Ahora muy claro no lo tengo, pero por ahí más adelante sí. Tenemos dos cuestiones que tenemos que distinguir muy bien. Competencia originaria y exclusiva. Solo planteo la demanda ante la Corte. No interviene en ningún tribunal anterior, ni de provincia, ni federal, ni de Júpiter, nada. Solo ante la Corte Suprema. ¿Cuáles son esas dos causales? Cuando interviene un embajador, cuando interviene un ministro plenipotenciario o en causas en que la provincia sea parte. ¿Sí? Por ejemplo, ha habido distintos lamentablemente, pero recuerdo hace bastantes años atrás, un embajador, una persona, funcionario de la embajada de Alemania acá en Argentina, que fue descubierto desde Estados Unidos por una red de pedofilia internacional, pues entonces ahí entendió la Corte directamente de Justicia. Pero no porque era grave, qué barbaridad, un delito tan grave la pedofilia, pues claro que es grave, ¿sí? Pero no es porque era grave el delito, no, por la condición de este hombre, que tenía un cargo de carrera dentro de la embajada. ¿Se entiende eso? Ahí no intervino ningún otro tribunal anterior. Cuando estamos hablando de competencia originaria, significa que el origen de la causa es la Corte. Son solo dos causas. ¿Esto se comprende? Ahí no puedo utilizar la palabra recurso, Maitena. Es decir, utilizar la palabra que vos quieras, pero recurso confunde. Porque cuando estoy hablando de un recurso, jurídicamente significa que estoy planteando una protesta, una queja por una sentencia anterior. ¿Sí? Cuando yo voy a la Cámara de Apelaciones es porque me disgusto de la sentencia de primera instancia. ¿Me van siguiendo? Cuando yo voy a la Corte es porque me disgusto de una sentencia de Cámara. Entonces, eso de competencia originaria y exclusiva con esas dos causas, lo que hice fue ahora archivarlo. Eso de competencia originaria y exclusiva, ¿quedó claro? Si no, volvemos. ¿Se comprende, Máximo?
Porque nosotros tenemos distintos tribunales. Tenemos juzgados de primera instancia, juzgados de cámara o cámaras federales y por encima la Corte. Cuando estoy yendo a una competencia originaria y exclusiva, directamente voy a la cúspide, directamente voy a la Corte. ¿Se entiende? Les doy ¿hay causas de competencia originaria y exclusiva viniendo de la provincia? No. No, solamente competencia originaria y exclusiva son estas dos que menciona el 117. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Profe, Sí. el recurso ordinario de apelación es para pasar de la primera instancia a la segunda instancia, no a la Corte Suprema. No. Ahora vamos con eso. Me interesa, a ver si, ahora vamos, Yara. Me interesa saber si se comprendió lo que es competencia originaria y exclusiva. Renata, Valentina, ¿se comprende? Vos, Valentina, algo querías preguntar. Sí, o sea, yo creo que lo que se refería Maitena es que las causas en el 116 son esas las que van por apelación. No puede haber otra causa que no esté en el artículo 116 que vaya por apelación a la Corte Suprema, o sí hay. No sé si era eso a lo que se refería Maitena. En realidad era, viste que nosotros estábamos hablando de los recursos acá. Cuando nos referimos a estos recursos, el recurso de apelación ordinario, el recurso extraordinario que estamos definiendo ahora, se refiere a causas que pueden llegar a la Corte Suprema. Sí, ahora voy Por a eso yo te- profundizar. Ahí necesito lo que dijo Máximo. Tengo que empezar a hablar del recurso Sí. para que se vaya comprendiendo. Lo que vos decís, Valentina, es otra cosa. Volvemos a lo mismo. Las del artículo 116 son todas las causas que son federales. Federales. ¿Bien? Le digo, bárbaro, acá es federal. Yo me voy a encontrar con un juez federal. No sé la cara, no sé el tribunal, no sé nada, pero es federal, no es provincial. Es federal. ¿Bien? Eso es federal. Ahora, con el 117 sé si tengo que ir a la Corte Suprema, que es competencia originaria exclusiva, o tengo que ir a todo el resto de los recursos que vamos a ver ahora. ¿Se va comprendiendo? Es como, ¿se va comprendiendo? ¿Sí? Claro, porque vos Nosotros, tenés los jueces federales. O sea, iría a un juez federal, no a la Corte Suprema. Va a la Corte Suprema directamente por lo que dice el artículo 117, en ese sentido. claro, esto es la estructura que nosotros vimos una de las clases pasadas. Vos tenés jueces de primera instancia federales, jueces de cámaras federales, en lo penal jueces de casación y por encima Corte Suprema. Además, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no seremos unitarios? Y entonces es más sencillo organizar la justicia. Además, tenemos las competencias de cada provincia. ¿Se entiende? Que cada provincia tiene sus propios órganos. Primera instancia, cámaras, casación y Suprema Corte o Superior Tribunal. ¿Se entiende esa distinción? La primera distinción que nosotros hacemos con el 116, ¿qué es? No voy a provincia a litigar, voy a federal. Es otro edificio. No sé dentro de todos esos órganos que yo les mencioné a cuál voy. No, lo primero que sé es que tengo que ir a federal. ¿Me van siguiendo? Es lo primero que yo sé. Les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Es como si a mí me duele la nariz. Yo lo primero que sé, lo único que yo sé es que voy a ir, a un médico, no voy a ir a un veterinario, voy a ir a un médico. Yo sé que no salgo para la veterinaria, salgo para el médico. Porque soy un ser humano y me duele la nariz. Eso sería distinguir entre competencia federal y competencia provincial. Ahora, después tengo que ver si voy a un otorrino, o si voy a un especialista en huesos, o si voy a un especialista en abdomen. ¿Se entiende? Que eso sería ver si la competencia es originaria, exclusiva, o qué recurso aplico. ¿Se va comprendiendo? Vamos de más a menos. ¿Cómo me voy a fijar qué recurso planteo si todavía no sé si estoy en provincia o en nación? Esto se comprende. El 116, Valentina, me dice, ¿cuáles son las causas que se va a generar la competencia federal? Descarto provincia. Voy a federal. Y a partir de ahí, después veo ante qué órgano litigo. Ocurre
que acá contesto lo que decía Yara y Maitena. Después, para llegar a la Corte, por recurso extraordinario, también voy a llegar por provincia. Que quizás es esto lo que los confunde, pero esperen, vamos a ver. Primero distinguimos originario y exclusivo de lo que es llegar por recurso. ¿Hasta acá vamos? ¿Supimos lo que era originario y exclusivo? Nosotros estamos mirando la forma de llegar a la Corte. La forma de llegar a la Corte. Quizá ubíquense mentalmente como que están sentaditos en la Corte Suprema y miran para abajo. En uno de los casos, cuando es originario y exclusivo, ven que la persona viene caminando directamente a ustedes, al despacho de ustedes, porque es competencia originaria y exclusiva. Cuando es por apelación, que es la otra manera, tiene que subir una escalera. Tiene que subir todas esas escaleras para llegar hasta la Corte. Esas escaleras son los distintos recursos que se van a ir planteando. Pero vienen entendiendo, juez, porque vienen de primera instancia y vienen de Cámara. ¿Ahí se comprende mejor? ¿Sí? Ahora, y no se confunde. Perdón. Sí. Decime, Renata. Viste que en el artículo 116 son todas de jurisdicción federal. Hay algunas que no son de competencia originaria de la Corte y que llegarían a la Corte a través de recursos. Está bien. Exacto. Bien. Y las que no son de jurisdicción federal, que son, por ejemplo, de competencia de la provincia, también se puede llegar a la Corte a través de recursos. Exacto. A eso lo vamos a empezar a ver ahora. Bien. A través de recursos, te contesto, Renata, sería a través del recurso extraordinario. Vamos a empezar a hilar. A través del recurso extraordinario. Esa es la respuesta. Por las causas provinciales se llega a través del recurso extraordinario. Ya vamos a ver de qué manera. Ahora, insisto, ya vimos lo que es competencia originaria y exclusiva. Ahora vamos a ver en ese cuadro que ustedes habían comenzado a hacer la clase pasada, los casos en que se llega por apelación. ¿Qué significa por apelación? Que no planteé mi demanda directamente en la Corte. Que vengo de un tribunal de abajo. Primera instancia o Cámara, pero vengo litigando de abajo, ¿se entiende? ¿Se comprende? No de competencia, o sea, ya no me importa si es competencia federal o si es competencia provincial. Hay otros tribunales entendiendo. Esto es lo contrario a por apelación y originario. Perdón, a lo contrario por en forma exclusiva y originaria, por apelación. ¿Me van siguiendo? Dentro de esa forma genérica de llegar por apelación, uno de los recursos que no tiene nada que ver, Yara, con el recurso de apelación que quizá ustedes hayan estudiado en alguna materia procesal, que es cuando estamos en provincia y de primera instancia se salta a la Cámara por apelación. No tiene nada que ver con el recurso de apelación que está previsto en el Código de la Provincia de Buenos Aires de procedimiento, ¿sí? Ahora, dentro de la forma de llegar a la Corte, cuando ya se está litigando, esa forma que llama el 117 por apelación, uno de los recursos que yo les mencioné, se llama recurso ordinario de apelación. ¿Se comprende las dos maneras en que acá se utilizan? Y ahora me parece que no. ¿Se comprende las dos maneras que se utiliza el término apelación? Uno es para decir, llego a la Corte por apelación, ¿de qué manera? A diferencia de que sea originaria y exclusiva. Tengo dos caminos de llegar a la Corte, en forma originaria y exclusiva y por apelación. Originaria y exclusiva significa que la demanda la planteo allí. Por apelación significa que vengo litigando en instancias anteriores. Ahora bien, dentro de las formas por apelación, y uno de los recursos se llama ordinario de apelación. Y otro de los recursos se llama extraordinario. Y acá, ¿qué significa la palabra ordinario? Recurso ordinario de apelación. Que la Corte tiene amplitud para resolver y para discutir las cuestiones. Insisto, puede discutir cuestiones de prueba, cuestiones de hecho, como si estuviera en primera instancia. El mismo debate que se dio en la Cámara. ¿Sí? ¿Comprende? Ocurre, Yara, que se utiliza el término apelación de distintas formas. Incluso el término apelación, insisto, se utiliza como un recurso básico para pasar de primera instancia a Cámara. Ustedes lo han visto quizá en alguna materia procesal que tuvieron. ¿Qué planteaste? Voy a apelar, recurso de apelación, del juez de primera instancia a la Cámara. Este es otro tipo de recurso, se llama recurso ordinario de apelación.
Claro, Sí, eso Yara, es lo que me decime. confundía. Justamente eso. Pero es otro recurso. Es otro recurso. ¿Sí? Este recurso ordinario de Esto es ser una apelación. forma de llegar a la Corte Suprema directamente. Exactamente. ¿Sí? Que no es una forma originaria y exclusiva. ¿Sí? Este recurso ordinario de apelación se plantea solo en causas federales. Por lo tanto, a la pregunta de las chicas, que si esto se puede plantear viniendo de provincia, no. Porque este recurso ordinario de apelación se necesita un pronunciamiento de una Cámara Federal, punto, no de una Cámara Provincial ni de un Tribunal Superior de provincia. Es solo para cuestiones que vienen litigándose en federal. ¿Sí? Sentencias federales. ¿Y en qué causas? Causas en que la nación sea parte, se esté hablando de la extradición de algún procesado, de algún imputado en delito penal, o causas de salvamento de buques, naufragios, asistencias, averías. Son esos 3 casos solamente. Se le da una instancia más al que litiga. Además, este señor podrá plantear eventualmente recurso extraordinario y podrá plantear el resto de los recursos que yo les mencioné para llegar a la Corte. Pero en estos 3 casos específicos, además tienen un recurso ordinario de apelación. El primer supuesto que yo les mencioné, en casos en que la nación sea parte, se utilizaba mucho esto cuando se venía discutiendo. ¿Vieron los juicios muchísimos que se plantearon por ajustes de haberes de los jubilados, por ajustes de jubilación de los jubilados? Se planteaba muchísimo, y contra las sentencias de la Cámara de Seguridad Social se planteaba, o de la Cámara Federal, se planteaban recursos ordinarios ante la Corte. ¿Por qué? Porque el Estado era parte. Entonces, como el Estado era parte y se estaba discutiendo una sentencia pecuniaria y superaba un determinado valor, pues entonces me permitía este recurso ordinario. Y usted mira, bueno, ¿cuál era la diferencia entre plantear recurso ordinario y extraordinario? La amplitud de debate, insisto. En un recurso ordinario se podía plantear qué porcentaje de aumento se le estaba aplicando al jubilado, se podían plantear cuestiones de pericia, cuestiones de hecho. ¿Sí? En el año 2015 la Corte, en un juicio muy importante por lo que plantea, precisamente en un reclamo de haberes de jubilados, en esa causa Anadón, la Corte Suprema, ¿qué dice? Declara inconstitucional el artículo del decreto que da el recurso ordinario de apelación en los casos en que el Estado sea parte. Caso Anadón del año 2015. La Corte dice, esto es inconstitucional, porque estamos desequilibrando a las partes, de tal manera que cuando se está litigando contra el Estado, el particular tiene un procedimiento o un recurso más, que es el recurso ordinario de apelación. En cambio, si los que litigan son 2 particulares, ese recurso no lo tienen. Entonces estamos desequilibrando. Por lo tanto, lo declaró en virtud de esta garantía de igualdad entre los litigantes, declaró ese caso, ya, digamos, no procede más el recurso ordinario de apelación por causas contra el Estado cuando es de valor pecuniario. Solamente hoy día procede ese recurso en las causas de extradición y en las causas que yo les mencioné, de salvamento, asistencia, avería de buques. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Recurso ordinario de apelación. Pasemos a ver los casos en los que la nación sea parte de extradición? Primero, era en los casos en que la nación sea parte, siempre que hubiera un reclamo pecuniario o económico, y que ese reclamo superara un determinado monto, que esto se determinaba en forma periódica. En segundo lugar, en casos de extradición de personas que están imputadas en una causa. Y además tenemos los casos, el tercero sería casos de asistencia, salvamento, averías de buque. ¿Sí? Y recordar, Renata, que a partir del año 2015 ya es improcedente el recurso ordinario por sentencias contra el Estado pecuniarias porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Porque decía que violaba en forma irrazonable el principio de igualdad. Porque quien litigaba contra el Estado tenía la posibilidad de plantear este recurso. Y si en cambio los que discutían eran 2 particulares, no. Porque
porque solo era con causa, para juicios donde se litigaba contra el Estado. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos a ver ahora, ¿sí?, el recurso extraordinario. ¿Bien? ¿Y qué se entiende por recurso extraordinario? Bien. Acá tenemos que tener en cuenta fundamentalmente lo que yo les decía recién. Va a ser una instancia excepcional, una instancia acotada, limitada, donde solamente se va a poder plantear a la Corte que entienda o que resuelva una cuestión de aplicación de derecho. No podemos plantearle a la Corte, señor juez, la pericia está mal entendida, la pericia está mal interpretada, en realidad lo que dijo el testigo es nulo, en realidad me corresponde a mí cobrar más honorarios, en realidad me corresponde a mí que se dé la medida cautelar. No. Solamente se puede ir a debatir y a discutir a la Corte por recurso extraordinario para decirle, corresponde que se aplique tal norma, o que no se aplique tal norma, o corresponde que se declare inconstitucional tal decreto, porque está afectando lo que dice la Constitución. Habla de la jerarquía y de la aplicación de las normas. ¿Queda claro? Por eso es extraordinario, porque la instancia se estrangula y se achica. Para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta distintos requisitos de lo que hace al recurso extraordinario. Nosotros tenemos requisitos propios de todos los recursos, requisitos específicos del recurso extraordinario y recursos de forma del recurso extraordinario. Bien. Yo se los doy de esta manera para que sea un poco más didáctico, aunque les parezca mentira, intento ser más didáctica. Después ustedes lo estudian de la forma en que les resulte, o sea, como prefieran. Bien, estaba buscando el programa para seguir. En primer lugar, requisitos, que esto yo los mencioné la clase pasada. Estos recaudos en realidad tienen que estar al momento de plantear cualquier recurso, pero se estudian específicamente en el recurso extraordinario, ¿sí? Requisitos propios a todos los recursos. ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de plantear un recurso? ¿Sí? ¿Qué cuestiones tengo que tener presente? En primer lugar, que haya una causa. Que esta causa sea justiciable. De tal manera que acá descartamos aquellas cuestiones políticas que están consideradas no justiciables. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Luego tenemos que haya un gravamen, es decir, yo que me disconformo de esa sentencia que dictó un tribunal, esa sentencia tiene que estar causándome un perjuicio. Tengo que justificar que me está causando un gravamen. No puedo ir porque sí a la Corte cuando la sentencia me fue favorable. ¿Y de qué me agravio? ¿De qué me quejo? Tengo que plantear ese motivo de recurso y de queja, ¿sí? De disconformidad. Además, ese gravamen, esa afectación, ese daño, tiene que ser actual. Actual o inminente. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros la clase pasada? Significa que acá muchas veces la Corte expresa que la cuestión cayó en abstracto. ¿Y qué significa que cayó en abstracto? Y cuando va a resolver la cuestión no hay gravamen. La cuestión se resolvió por los hechos. ¿Se acuerdan que veíamos la clase pasada? La persona que necesitaba un medicamento, pero la persona falleció. Entonces, en el transcurso de todo el proceso, desde que empezó en primera instancia hasta que llegó a la Corte, la persona murió. O vamos a poner un ejemplo un poco más auspicioso. La persona se curó y ya no necesita el recurso. El típico caso del preso que ya está libre. ¿Bien? Lo que nosotros hablábamos la clase pasada con Renata es que la Corte alguna vez ha sostenido en causas donde hay trascendencia, donde está comprometido el interés público, ¿qué ha dicho la Corte? Está bien, esto se resolvió, pero es tan importante la causa y compromete tanto a toda la sociedad que igualmente lo resuelvo ¿para qué? Y para posibles futuros reclamos. Para que lo tengan en cuenta los próximos. Esto ocurrió en el caso de las clases de Cava contra la Corte, que ya cuando la Corte lo resolvió, ¿se acuerdan la suspensión de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires? La Corte lo resolvió
¿sí? Y ahí la Corte ya, las clases, ya se había terminado el decreto, ¿sí? Había concluido el periodo del decreto, pero la Corte dijo, esperen, igualmente lo resuelvo por si eventualmente vuelve a haber un dictado o una restricción de las clases. ¿Bien? Estos son los requisitos comunes a todos, porque si no la Corte no va a entrar a tratar la causa, porque va a decir que no es justiciable, que es una cuestión política, que no hay gravamen, o que cayó en abstracto. ¿Sí? O que quien se está presentando no tiene un interés legítimo. ¿Qué significa que no tiene un interés legítimo? Que no es quien sufre el daño, no está pudiendo él sustentar y justificar que es quien sufre efectivamente el daño el daño personalmente. En la mayoría de las causas, la Corte utiliza estos argumentos antes de entrar a tratar. O sea, resuelve de esta manera. Porque no se planteó, no hay gravamen, ya se resolvió, no hay un interés legítimo, no es justiciable. ¿Sí? No dijo nada del recurso todavía. La Corte se está basando en estas cuestiones previas. Pasamos a ver ahora los requisitos propios del recurso extraordinario. Acá sí tenemos requisitos propios, ¿sí?, que hacen a este recurso extraordinario. Y acá nosotros vamos a tener entonces que haya cuestión federal, sentencia definitiva y que la sentencia que estoy recurriendo provenga del superior tribunal de la causa. Y acá es donde ustedes me van a querer insultar, pero bueno, esto hay que estudiarlo. Vamos a ir de a poco. En primer lugar, ¿qué significa por favor? que haya cuestión federal? Está hablando de los requisitos propios del recurso extraordinario. Que haya cuestión federal, que la sentencia sea definitiva y que esa sentencia emane del superior tribunal de la causa. Ahora lo vamos a estudiar. ¿Qué significa que haya cuestión federal? Esto se habla muchísimo ya cuando se litiga en federal. Cuando se litiga en federal en general, en primera instancia ya que hay que plantear la cuestión federal, se empieza a discutir e individualizar. La cuestión federal va a ser aquella circunstancia que justifique eventualmente la intervención de la Corte. Desde la primera instancia tengo que estar en forma de advertencia, en forma de un llamado de atención a todos los jueces que intervengan. Puedo eventualmente ir a la Corte Suprema porque hay cuestión federal. La cuestión federal es esa circunstancia que afecta, ¿sí?, a mis derechos. Es lo que lesiona y agrava a mis derechos. La cuestión federal puede ser de dos maneras o de dos formas. Cuestión federal simple y cuestión federal compleja. La cuestión federal simple se va a basar o a justificar o a presentar cuando se está interpretando una norma, un hecho, un decreto, lo que estuviese en discusión, ¿sí?, que está afectando directamente a la Constitución Nacional. La cuestión federal simple es cuando yo justifico al juez fundamento que se está afectando, violando una norma de la Constitución o de un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional. ¿Sí? Señor juez, llego al recurso extraordinario porque se está afectando mi derecho a la vida, mi derecho al honor, que surge directamente de lo pactado o establecido por la Constitución Nacional. ¿Sí? La cuestión federal compleja puede ser directa o indirecta. Va a ser directa cuando la colisión de normas o el enfrentamiento de las normas o la problemática en las normas que tengo que aplicar en ese juicio se da entre la Constitución Nacional y otra norma, que puede ser un tratado internacional, una ley, una constitución provincial, un decreto, lo que fuere. Es la Constitución Nacional versus otra norma.
Y es indirecta cuando la colisión de normas o el problema de la aplicación o interpretación de las normas surge entre dos normas inferiores, no ya con la Constitución, sino, por ejemplo, entre dos leyes, o entre un decreto y una ley, o entre lo que establece una Constitución provincial y una norma, una ley del Congreso. Entonces, esta cuestión federal, insisto, hay que hacer lo que se llama reserva del caso federal o reserva de la cuestión federal ya en primera instancia, en cada instancia en que litigue, en primera instancia, en la Cámara, en casación. ¿Y qué significa? Es decir, señor juez, eventualmente voy a llegar hasta la Corte. Porque si usted no resuelve como yo estoy pretendiendo, se afecta o mi Constitución, o se afecta, hay una colisión entre la Constitución y entre las normas, o hay una colisión entre normas inferiores. Eso se llama individualizar la cuestión federal. Si ustedes redactan o hacen o ven una demanda federal, van a ver que van a tener la presentación, la competencia y la cuestión federal. Tengo que indicarle a los jueces, ¿sí?, que si no se resuelve en forma satisfactoria de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, se está afectando o la Constitución o hay un enfrentamiento de normas con la Constitución o de normas inferiores entre sí. ¿Sí? Insisto, cuestión federal simple o compleja. Y la compleja se divide en directa o indirecta. Otro de los recaudos a tener en cuenta es que esa sentencia contra la cual estoy planteando recurso extraordinario sea una sentencia definitiva. Y acá empezamos a echar luz, esa luz que decía Máximo a medida que se va avanzando el tema. ¿Por qué? Porque no se puede plantear recurso extraordinario contra cualquier pronunciamiento, no. Se exige que sea una sentencia definitiva. Y esto lo establece la Ley 48, que es la que regula el recurso extraordinario. ¿Y qué significa sentencia definitiva? ¿Cuál es la sentencia definitiva en un proceso? La que resuelve la cuestión principal del proceso. La cuestión principal de la demanda. Da fin, resuelve. No estoy diciendo en forma satisfactoria para quien planteó el proceso. No, no. No sé si a favor o en contra de quien planteó el juicio, pero sí lo resuelve, lo agota, le da una solución. ¿Me van siguiendo? Planteo una demanda por daños y perjuicios. No sé si a mí me dan la demanda, el dinero que yo quería, o si me lo reconocen, pero me resuelven si es procedente o no la demanda, o si me van a dar o no indemnización. Insisto, no quiere decir que sea a favor mío, como yo planteé en la demanda. No, resuelve la cuestión principal, objeto de esa causa. Con esto estoy dejando de lado otros pronunciamientos. No sé si ustedes vieron clase de sentencias o pronunciamientos. A lo largo de un juicio, ¿sí?, hay lo que se llaman sentencias interlocutorias. ¿Cuáles son las sentencias interlocutorias? A diferencia de la sentencia definitiva. ¿Vieron esto en alguna parte de la materia? ¿No? Sentencias, los jueces pueden dictar, de primera instancia, de cámara, el que fuera, sentencias interlocutorias o definitivas. Definitiva, insisto, es la que resuelve la causa del proceso. Me planteé un divorcio, me da el divorcio o no me lo da. Planteé una demanda por despido, ¿sí?, reclamo por despido, me da la indemnización o no. Resuelve la cuestión objeto del litigio. Pero cuando yo voy haciendo el proceso y voy litigando, hay prueba, hay honorarios, hay caducidades, ¿sí? Puede haber reclamos de honorarios, todas esas medidas cautelares, todas esas son sentencias interlocutorias. Sentencias interlocutorias son las que van resolviendo cuestiones accesorias o anexas. Yo, para llegar a mi sentencia de divorcio, quizá tuve que plantear una medida cautelar de embargo contra mi exmarido, o plantear algún tipo de pericia, ¿sí?, o tratar, ¿comprenden? O he discutido honorarios, mi abogado discutió honorarios con la contraparte. Esas son sentencias interlocutorias. Son anexas, van complementando el proceso para llegar a mi sentencia definitiva, pero no tienen el carácter de definitivo. Entonces, ¿qué dice la Corte? ¿Qué dijo o qué establece la Ley 48? Para plantear recurso extraordinario solamente procede contra sentencias definitivas. No puedo yo llegar contra una sentencia interlocutoria, por ejemplo, una sentencia que deniega una medida cautelar. Nunca puedo plantear un recurso extraordinario contra una demanda, contra una sentencia que deniega una medida cautelar, porque eso no es una sentencia definitiva.
¿Se va comprendiendo? Entonces, el recurso extraordinario solo contra sentencias definitivas, que resuelven la cuestión, el quid principal de ese juicio. Acá viene un detalle interesante porque la Corte lo ha sostenido. ¿Qué ocurre con la prescripción? ¿Saben lo que es la prescripción? La prescripción es una figura, un instituto, que por el paso del tiempo pierdo la posibilidad, pierdo derechos o adquiero derechos. Puede ser también la prescripción liberatoria o adquisitiva. En el caso, por ejemplo, de la prescripción liberatoria, es decir, pasó determinada cantidad de tiempo y ya no puedo reclamar, y ya perdí derechos, por ejemplo, 2 años en un accidente de tránsito. No presenté mi demanda dentro de los 2 años de producido el hecho, no puedo reclamar más. Aunque hubiera tenido absoluta razón. Aunque me reconoce el otro que me pasó por el auto para adelante y hizo marcha atrás y volvió, para pisarme bien y yo quedara bien lastimada. Pasados los 2 años, desde producido el hecho, ya no puedo reclamar. Eso es para garantizar y para ir logrando seguridad jurídica. Entonces, cuando declaran la prescripción en el accidente de tránsito, mi abogado contó mal el plazo o yo fui tarde. Fui a los 2 años y 1 día. O fui a los 3 años. O fui a los 4 años. Estaba indecisa, no sabía qué hacer, lo que fuere. Entonces ahí van a declarar la prescripción de mi acción. Esa prescripción ni siquiera entra a tratar mi caso. No me dice si tengo razón, si no tengo razón, pero la resuelve en forma definitiva. Entonces, la prescripción es el único caso en que, sin ser una sentencia propiamente dicha, porque no resuelve la cuestión, así todo se considera definitiva, porque al litigante lo deja sin posibilidad de desarrollar su causa. La Corte ha sostenido que se equipara la prescripción a lo que es sentencia definitiva. Vayamos al último requisito, que era que emane la resolución del último tribunal de la causa. ¿Qué significa? Que para plantear recurso extraordinario, no importa si vengo de instancia federal o de instancia provincial, puedo plantear recurso extraordinario si esa sentencia fue dictada por el último tribunal que podía entender en la causa. Y ahora ustedes me van a responder a mí. En el ámbito federal, ¿cuál es el último tribunal que entiende en las causas? En materia penal y en el resto de las materias. La Cámara de Casación. Perdón, Valentina. La Cámara de Casación Federal. ¿En qué materia? En penal. En penal. Es perfecto. ¿Significa que puedo plantear en penal un recurso extraordinario contra una sentencia de la Cámara de Apelaciones? ¿O de una sentencia que dictó un juez de primera instancia federal? No. No. Tengo que esperar y llegar toda la escalera hasta llegar a la Cámara de Casación. En el resto de las materias, en federal, ¿cuál sería el último tribunal de la causa? La Cámara de Segunda Instancia. Las cámaras federales. ¿Significa que yo puedo ir contra un juez de primera instancia que dictó un pronunciamiento y presentar un recurso extraordinario? No, Sí. porque no es en la el segunda. no es el, claro, en la segunda, pero no en primera, porque no es Claro. el último tribunal que entendió. Pero estoy muy apurada, pero es una causa muy urgente, no puedo pasar por la Cámara. No, momento, me va a decir la Corte. No es el último tribunal que pudo entender. Y en provincia, Maitena, ¿cuál es el último tribunal de la causa? En sede provincial, cuando vengo litigando en provincia. No sé. ¿Cómo que no? Acordate, pensá en la estructura. Lo acabo de decir hace un rato. ¿Cuál es la estructura de órganos a nivel provincial? ¿Qué órganos encontrás? ¿Por dónde empezás? Por la Cámara de Apelaciones. Ah, ¿sí? Vos empezás por la Cámara de Apelaciones a plantear, te querés divorciar, y vos le vas a decir a tu cliente, mire, vaya a la Cámara de Apelaciones que le presentamos la causa. No. Los jueces de primera instancia. Jueces de primera instancia provincial. Por encima de ellos, ¿a quiénes tenés? Los jueces de segunda instancia o la Cámara de
no me acuerdo el nombre. De apelaciones, esa Cámara de bendita Apelaciones. palabra que venimos. Bien. Y por encima, No, no sé. en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo que no? Si lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Quién le puede ayudar? Los tribunales superiores de provincia. ¿El Superior Tribunal de Provincia o cómo se llama, por ejemplo, la provincia de La Buenos Aires? Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia. Ojo, Maitena, con esto, porque lo vimos incluso en la primera clase, esa estructura. Entonces, de todos esos tribunales, Maitena, ¿cuál es el último tribunal de la causa? La Suprema Corte de Justicia de la provincia. Entonces, ¿puedo plantear en provincia un recurso extraordinario contra una sentencia de una Cámara Federal de Apelaciones? ¿Puedo No, plantearlo, Maitena? No. no. Tengo que esperar el pronunciamiento de qué órgano. De la Suprema Corte. De la Suprema Corte. Te estoy respondiendo a lo que vos me preguntabas hoy. ¿Puedo por provincia llegar a la Corte? Sí, pero tengo que tener Pero tiene que ser del último pronunciamientos de la tribunal. Suprema Corte de Justicia. ¿Se comprende? Tengo que tener estos tres requisitos: que haya cuestión federal, que sea una sentencia definitiva y además que sea del último órgano. En el caso de provincia, tendré que pasar por todas las instancias hasta llegar a la Suprema Corte y recién ahí podré ir por recurso extraordinario. Y en el caso del federal, tendré que llegar hasta casación o tendré que llegar hasta las cámaras de apelación en lo federal para poder plantear recurso extraordinario. ¿Esto se comprende? ¿Se van despejando un poco esas dudas? ¿Vamos comprendiendo? Entonces, podríamos decir, de provincia, ¿puedo llegar a la Corte? Sí, siempre que sean sentencias definitivas, no que sean cuestiones de honorarios, no que sean cuestiones procesales, y además que haya resuelto la Suprema Corte. Bien. No voy a poder plantear otras cuestiones más que la aplicación de derecho. Tal norma se contradice con la Constitución, tal norma se contradice con otra norma de igual o inferior jerarquía. Corte resuelva. Por eso solamente una discusión teórica, por eso solamente es una discusión jurídica, porque la Corte solamente responde a esa cuestión federal. ¿Sí? ¿Hasta acá se va comprendiendo? ¿Se va comprendiendo un poco más, Máximo? Sí. Entonces, ¿Quién dijo, por favor? yo, Yara. En el recurso ordinario de apelación no se necesita pasar por las instancias anteriores. Sí, sí, pero son instancias, recordad, solamente federales. Vos vas a pasar por primera instancia y de ahí vas a ir a las cámaras federales y de ahí a la Corte. No hay recurso ordinario de apelación en provincia, solamente en cuestiones federales y solamente en esas cuestiones que preguntaba Renata nuevamente. En las causas de extradición, en las causas, normalmente, en todos los procesos, siempre tengo que ir subiendo de primera instancia a segunda instancia y de ahí a las, si vengo de provincia, al superior tribunal y de ahí a la Corte. Siempre. No es que yo planteo recursos cuando a mí se me antoja. No, tengo que ir primera instancia, Cámara, Corte. Bien. Acá y ahora específicamente lo estudiamos porque la Corte lo ha sostenido en forma reiterada, porque se planteaban algunas cuestiones. En penal, ¿puede directamente la Cámara de Apelación o paso por casación? En provincia, ¿tengo que esperar lo que dice la Corte, el Superior Tribunal de Provincia, o puedo ir a instancias inferiores? La Corte lo ha sostenido en forma reiterada. Por eso lo estudiamos en forma especial. Yo dije que estábamos volviendo a repasar un poco. Y esto se exige nuevamente, que haya sentencia definitiva y que emane del último tribunal. Son instancias larguísimas, son instancias agotadoras. Podés estar 20 años recorriendo todas estas instancias, pero las tenés que recorrer a todas, porque si no la Corte, ¿qué te va a decir? No, usted no está cumpliendo con el requisito del último tribunal.
Y así todo, no te garantiza que la Corte te resuelva el recurso. Ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Hasta acá se comprende? Y finalmente tenemos los recursos formales. Los recursos formales hacen a presentar en plazo el recurso, son 10 días, ¿sí?, desde que me notificara. La Corte también ha establecido por acordada los requisitos de forma, con determinado tamaño de letra, con con tinta negra, determinado tipo de letra, no más de determinadas carillas. El recurso tiene que ser autosuficiente. ¿Qué significa? Que supuestamente los jueces de corte, al tomar el recurso, ya no necesitarían contrastarlo con los expedientes. Porque en ese recurso el abogado tiene que hacer como un raconto de todo lo que viene litigando. Si viene en federal, ¿qué pasó en primera instancia? ¿Qué pasó en la Cámara? ¿Por qué se llega a la Corte? Lo mismo en instancias inferiores. Haber hecho, si son instancias provinciales, el haber hecho reserva del caso federal es otro requisito. ¿Y qué es esto de la reserva del caso federal? Se los decía hace un ratito. En primera instancia, en Cámara, en cada una de las instancias donde litigo, si en provincia ante el Superior Tribunal, tengo que decir, ojo señor juez, que eventualmente voy a llegar a la Corte para hacer valer mis derechos. Eso es la reserva del caso federal. Y además, se debe constituir domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Porque Dios está en todas partes, pero atienden solo en capital. Cuando voy a plantear un recurso extraordinario, tengo que constituir un domicilio a efecto de realizar las notificaciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Debe haber muchas, porque tenemos que seguir avanzando. Pero a ver, ¿estamos ubicados? ¿Sabemos cuándo llegamos por recurso extraordinario? Que es una competencia por apelación, pero es una competencia extraordinaria, porque solamente voy a litigar o voy a debatir cuestiones o se van a debatir cuestiones de derecho. Y antes vimos también el recurso ordinario de apelación, que es otra manera de llegar por apelación. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Consultas? Usted dijo, profe, que eran 6 clases de recursos de apelación, o estoy equivocado yo. Por recursos de apelación. Mencioné 6, creo. Sí. ¿Por qué, Bien. Máximo? Bien. No, porque para saber cuántas son, o sea, bueno, vimos 2 hasta ahora, para ver si estoy ubicado en lo que explicó. Por ahí No. Me perdí. No te estreses, porque los que vienen son dinámicos y cortos. Empecé por lo más difícil. No te estreses, lo otro es breve, ¿sí? Ocurre que tengo que darte yo el tema de los recursos, porque ustedes van a ser abogados, mucho de esto va a ser la única vez que lo vean en la carrera, sobre todo quizá el recurso extraordinario, entonces vos tenés que saber las formas de llegar a la Corte. ¿Sí? Los mecanismos, las maneras. Simplemente ver si estaba en el camino. No, te entendí. Lo que pasa es que vos dijiste, madre mía, si recién me lleva, terminemos las clases en febrero más o menos. Y sí, pero bueno, no, quédate tranquilo. Ahora bien, avancemos un poco más. Ya conocemos los requisitos, ¿sí? Eran muy exigentes. O no vamos a calificarlos. Estos eran los requisitos. Sentencia definitiva, que hubiera cuestión federal y que emanara del Superior Tribunal. La Corte empezó, durante la década del 80 y 90, la Corte Suprema empezó a flexibilizar estos requisitos propios. Me estoy refiriendo a que emanara del último tribunal y que fuera sentencia, emanar del último tribunal no, que fuera sentencia definitiva. Empezó a flexibilizarlo. Empezó a decir, bueno, se le presentaban causas que a su criterio, si bien no era una sentencia definitiva, por ejemplo, una medida cautelar, por ejemplo, una discusión sobre honorarios, no era una sentencia definitiva, pero entendía la Corte que había arbitrariedad en lo que habían resuelto los jueces anteriores,
o en la causa había trascendencia o gravedad institucional. Entonces acá entramos a estudiar el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia y el recurso extraordinario por gravedad institucional. ¿Son lo mismo? No. Son dos recursos distintos. Bien, nosotros vimos cuándo procede formalmente el recurso extraordinario, ¿sí? Insisto, sentencia definitiva, cuestión federal y superior o último tribunal de la causa. La Corte comienza a ampliar su criterio y dice, bueno, en esta causa, por ejemplo, se está tratando sobre la procedencia o no de una medida cautelar. No es definitiva, no resuelve la causa, la principal. ¿Saben cuándo ocurrió esto, por ejemplo? En el Corralito. ¿Se acuerdan? Año 2001, 2002. El juicio que entiende la Corte era una medida cautelar. Tendría que haber procedido el recurso extraordinario, si no era sentencia definitiva. Si lo único que se discutía ahí era si se le daba el dinero o no. Que en realidad el dinero no se le tendría que haber dado al que había depositado. Tendría que haber quedado en el juzgado, a expensas de terminar sobre el juicio. Y si después se decía que no correspondía devolverle el dinero, y se dio el dinero aplicando cualquier criterio y cualquier forma, y esto fue cambiando, estaba todo especificado. Y si después el dinero no tenía que devolvérselo, así le iban a decir a cada uno de los que habían retirado, señor, venga, usted el dinero, iba a decir, yo me lo gasté en un viaje, me lo gasté en una operación, me lo gasté en una cirugía, en lo que sea. No, pero tiene que traer el dinero. Y la Corte entendió porque era una medida cautelar. Porque acá empezó la Corte, por eso empieza a ampliar su intervención, porque empezó a justificar que el pronunciamiento del tribunal anterior que había entendido era arbitrario o la cuestión tenía gravedad institucional. Y acá nosotros tenemos que, no hay un solo concepto de arbitrariedad de sentencia. Nosotros no podemos buscar en un diccionario, en la Constitución, que nos diga arbitrariedad, 2 puntos. Y no, esto queda sujeto a el criterio de la Corte. Ustedes van a estudiar en sus libros, tanto en Quiroga Lavie como en Vidar Campos, la cantidad de veces que la Corte ha entendido que algo es arbitrario o no, pero es a entender de la Corte. No es un dato objetivo. ¿A qué llamamos arbitrario? Y depende. Nosotros podríamos decir, yo les voy a leer una de las definiciones que da la Corte de sentencia arbitraria. Ustedes van a encontrar muchísimos, distintos casos y cuestiones. Dice, solo hay sentencia arbitraria cuando se resuelve contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso. Se prescinde de pruebas fehacientes, regularmente traídas al juicio, o se hace remisión a las que no constan a él. Es decir, ¿qué entiende? Se los estoy resumiendo mucho, chicos, se los estoy facilitando mucho, porque la Corte ha escrito en su sentencia y ha definido en distintos casos lo que es arbitrario. Una sentencia que dicte cualquier juez tiene que ser la valoración razonada del juicio con la aplicación concreta de la ley acorde al juicio que se está hablando. El juez tiene que tomar en cuenta la norma que hay que aplicar a ese juicio y valorar todas las pruebas y los hechos. Entonces, ¿qué dice la Corte? Va a ser arbitraria la sentencia cuando el juez dicta una sentencia que no tiene nada que ver con ese proceso. Me reclama o dicta un divorcio cuando yo estaba pidiendo una indemnización. O cuando aplica normas que no tienen nada que ver. En un divorcio me aplico normas laborales. O cuando deja de lado pruebas importantes que no habían sido impugnadas, que habían sido bien traídas a proceso. O me aplica pruebas o testigos que no eran de la causa. Porque la sentencia tiene que ser, insisto, una crítica razonada. Uno viene leyendo la sentencia y te van dando todo un devenir de los hechos, entonces decís, bueno, por todo lo que dijo concluye esto. No, ¿cuándo sería arbitrario? Que por todo lo que dijo sale para cualquier lado. ¿Comprenden? Entonces la arbitrariedad se presentaría cuando lo que resuelve el juez no tiene que ver, no va en concordancia con lo debatido, con los hechos, con la prueba y con la aplicación de la norma. ¿Hasta acá se entiende? Lo que no sería arbitrario, en todo caso podría ser la interpretación que hace el juez.
Si el juez está interpretando que me corresponde 5 en lugar de 10, y bueno, yo puedo estar disconforme, puede que no me guste, pero no habría arbitrariedad. Por mencionarles uno de los casos, ¿se va comprendiendo? Recuerdo yo una vez, en los años que estuve en la Cámara Federal, o solo una vez nos pasó, que se declaró abierto el recurso extraordinario porque habíamos aplicado una norma derogada. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que aplique una norma derogada? Y era en materia tributaria, que era, la verdad que era tan copiosa la legislación, era tan complejo, y todos los días había una reforma, que se aplicó una sentencia, una norma que estaba derogada. Entonces ahí sí había arbitrariedad, porque eso no es una interpretación de la norma, no, es la aplicación concreta. Entonces, la Corte sostuvo, aunque no sea sentencia definitiva, aunque sea un tema de honorarios, de prueba, de medidas cautelares, igualmente abrimos, porque hay una grosería en la sentencia. La sentencia es arbitraria. ¿Se comprende la arbitrariedad de sentencia? Y luego la Corte sostuvo también que era por gravedad institucional. Y cuando estamos hablando de gravedad institucional, la Corte lo definió como aquella cuando la resolución de la causa supera el interés de las partes. De tal manera que lo que se resuelva en esta causa va a impactar en el resto de la sociedad. Pero no porque es notorio, no es porque estamos hablando de la herencia de Maradona, que podemos decir todo el mundo opina, no. La herencia de Maradona no tiene impacto en las instituciones. Lo podremos ver por televisión, será famoso, todo lo que ustedes quieran, pero no impacta en el desenvolvimiento de las instituciones. Sí, por ejemplo, vuelvo al caso del Corralito. Cuando la Corte tomaba las resoluciones y abre el recurso extraordinario, ¿por qué fue? Por gravedad institucional. Porque en ese caso, por la cantidad de demandas que se habían presentado contra los bancos, estaba en jaque todo el sistema bancario y se estaba afectando a las instituciones. ¿Se comprende el concepto de gravedad institucional? Ya no tiene que ver con la sentencia en sí, es por el impacto que causan las instituciones en la sociedad, la resolución de eso, que en principio es entre dos particulares, o entre un particular y el Estado. ¿Se comprende? ¿Fui clara? Entonces, en este caso, aunque no se daba el requisito de la sentencia definitiva y la Corte lo tuvo que haber rechazado al recurso, porque no cumplía los recaudos, dijo, no, momento, hay gravedad institucional o hay arbitrariedad, o ambas. Entonces se abrió. ¿Hasta acá se comprende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Y esto me va a dar pie para la clase que viene a hablar yo del tercer recurso, que insisto, son más ágiles, son mucho más rápidos. ¿Sí? Bueno, pequeños. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Vuelvo con lo mismo porque me quedó una duda. Cuando hablamos del recurso extraordinario, no importa si es de competencia federal o competencia provincial, siempre que provenga del último órgano, se puede pedir para llegar a la Corte, digamos, a la Corte Suprema. Pero cuando hablamos del recurso ordinario, tiene que ser sí o sí de competencia federal para poder pedir este Absolutamente. recurso. Perfecto. Sí, y vas a decir, ¿y esto por qué? ¿Porque lo dice usted? No, porque está establecido específicamente en la ley, que es un decreto 1285 del año 1958, que establece que solo corresponde contra las sentencias federales, de cámaras federales, porque lo establece la ley que crea el recurso. Perfecto. Solo en esos casos. Y porque además, por ejemplo, cuando estamos hablando de la asistencia y el salvamento de buques, es materia federal, porque todo lo que tiene que ver con marítimo, ¿te acordás del artículo 116? Sí. Es federal. Perfecto. Bien. Vamos avanzando un poco. ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? Sí, profe, ¿te puedo hacer una pregunta más? ¿Sí? Pero es del trabajo. En la parte de Poder Judicial del Trabajo,
yo fui haciendo como un cuadro comparativo entre los artículos de cada constitución, y en el Poder Judicial puse quién lo ejerce en cada uno, cuánto dura el mandato de los jueces, y después en los requisitos. Pero tanto la Constitución de Brasil como nuestra, solamente encontré los requisitos para la Corte, o sea, para los jueces de la Corte Suprema, y en el caso de Brasil, para el Supremo Tribunal Federal. O sea, no encontré para los demás tribunales. ¿Estaría bien igual? Sí, porque las distintas constituciones, la mayoría, por ejemplo también la de Chile, establece que va a quedar sujeto a las leyes inferiores, perdón, a las leyes del Congreso. Es que vos imagínate que en una constitución no se puede crear todos los órganos, porque además sería imposible, porque además se van creando nuevos órganos. Entonces vos tenés el máximo tribunal, que puede ser una corte o un tribunal constitucional, también si es el que ejerce el control de constitucionalidad, ¿bien? Te da esa constitución y a veces da parámetros generales y después deja en manos del Congreso, pero a ver, ahí en ese caso no es necesario que ustedes aborden la constitución de todos los órganos, no es necesario, todos los órganos inferiores, no. Resultaría quizá novedoso en los temas que estamos viendo ahora, que ustedes establezcan si hay un control de constitucionalidad concentrado, si hay un órgano especial, o por el contrario lo realiza cualquier juez, o por ejemplo cuáles son las funciones de la Corte, como nosotros que hablamos que tiene una función de control, una función política, una función jurídica, o los caminos para llegar a la Corte, si hay algún recurso extraordinario, por ejemplo, u otra cosa novedosa que la vamos a estudiar, que es muy breve, pero que hace un poco ruido y saltum. Ya lo vamos a estudiar la clase que viene. Saltum he visto en todos los regímenes, ¿bien? Pero eso ya lo vamos. Ahora, en eso de organización de todos los tribunales, sí por ahí cómo son elegidos los jueces de corte o los jueces de los tribunales, si es un procedimiento político, si interviene el Ejecutivo, sí, que hace más al funcionamiento del Poder Judicial. Bien, pero no más en detalle. ¿Sí? Profe, entonces, en definitiva, ¿cuándo sería la fecha van a enloquecer, de entrega del trabajo? Te me congelaste, Máximo. Yo calculo que vos hablaste de entrega del trabajo y cuando exponen, ¿verdad? Sí, bueno, sí, de las dos cosas, sí. Bueno, yo les decía a las chicas antes de ingresar, yo ahora fijo la fecha con el doctor Pagni, en principio va a ser la última semana de noviembre de 29, 30, 1, 2 y 3, ahí yo les voy ahora en un rato, lo consulto con Oscar y que fijamos la fecha de entrega, cuando ustedes nos tienen que enviar a nosotros por mail el trabajo, ¿bien? Y la exposición máximo sería yo calculo que será el martes 7, porque es el día en que Oscar tiene clase, o entre el 6 y el 7, ¿sí? Me acuerdo de vos, Valentina, que tendría que ser el martes. A mí me re serviría el 6, porque yo, o sea, tengo que estar el martes en Mendoza, sí o sí. Entonces. Bueno, eso Claro. depende también los horarios, las circunstancias de Oscar. Yo lo consulto con él y a partir de ahí nosotros fijamos la fecha, ¿bien? Pero no creo que, o sea, las fechas van a ser esas. Eventualmente, por si alguno no creo le va mal, pueda rendir la otra semana máximo un recuperatorio. No, mi temor era que la fecha de entrega del trabajo sea la semana que viene No, y claro, bueno, o sea, no. será la del 29, 30 y 1 de diciembre. Sí, y de todas maneras, esto se los estoy diciendo yo sin consultarlo con Oscar, lo estoy hablando yo, pero también lo hablo yo. La idea sería por ahí que leo los trabajos, si viera algo que está mal, que está terrible como lo escriben, o sea, les doy una devolución para que ajusten esto. ¿Comprenden? Eso es la función también. ¿Bien? Profe, Sí, Valentina. y en el examen, o sea, nosotros vamos a tener que defender el trabajo. O nos van a tomar Sí, más cosas que no estén dentro del trabajo, por ejemplo. No es que nosotros te ataquemos, porque no es que vos tenés que defender como con un escudo. No, se te va a preguntar en relación en base a la constitución que te tocó a vos, ¿sí? Vamos a ir preguntándote sobre nuestra constitución y sobre la constitución que vos elegiste.
Porque vos cuando me estés hablando a mí de la Constitución, ay, vos me dijiste que era la tuya, de Brasil, no la tengo La de anotada. Uruguay, Bueno, la de Uruguay. Uruguay, perdóname, Uruguay, sí, Uruguay. Cuando vos me estés hablando a mí del sistema unitario de Uruguay, y por ende me vas a decir, no, porque la República Argentina tiene otro sistema. Quizá lo leemos y nos resulta algo muy novedoso que vos escribiste, o una opinión personal. Bien, es para saber, nosotros queremos saber, si ustedes saben, valga la redundancia, cómo es nuestro sistema, los órganos, lo que significa que sea una república, si sabes la materia constitucional. Solo Claro. que en lugar de sentarte y hacerte pasar quizá el estrés que te pregunto, tipo ping-pong, a lo mejor así vos, como fuiste leyendo y fuiste estudiando y fuiste haciendo, ahora si te lo copiaste o te lo hizo Máximo, y ahí no sé qué vamos a hacer. Si vos lo elaboraste, ¿se entiende? Si vos lo hiciste, ¿por qué? Que no significa que no pongas, en algunos casos tengas que copiar artículos de la Constitución o lo que sea, pero tenés que conocer el para qué, vos por qué escribiste eso, tenés que conocer la materia. Claro, porque capaz que, ponele, vos decís, bueno, esto es así en Uruguay y esto es así en Argentina, pero no te acordás capaz los artículos de Uruguay porque son un montón, pero te acordás de cómo funciona y eso estaría bien, ¿o no? Sí. Los artículos de la Constitución pertinente no se va a pedir, salvo que sea un artículo muy importante, que vos hayas hecho, pasaste hablando todo el trabajo sobre ese artículo, el 35 de la Constitución de Uruguay, entonces, bien, pero sí no hacemos hincapié en la Constitución Nacional. Bien. ¿Sí? Ahora, que vos me digas, mira, yo me aboqué mucho al Poder Judicial y no tengo ni idea cómo está formado el Congreso argentino, y ahí sí, tenés que conocer lo que vos tenés que terminar, y que después alguien por la calle te dice, ¿aprobaste constitucional? Sí, y tal cosa, ay, no tengo ni idea. No, porque yo lo hice de la Constitución de Uruguay, no sé. No, ¿entienden? Tienen que estudiar. La segunda parte la tienen que estudiar, leer, tienen que saber. Pero si vos lo hiciste todo, creo que lo tenés que saber, ¿o no? No, sí, es que te vas aprendiendo mientras lo vas haciendo y comparando, pero hay cosas que son muy parecidas, entonces decís, ¿lo comparo o no? ¿O cómo lo pongo? Pero Constitución, artículos de la Constitución específica del país que te haya tocado, no vamos a pedir, no. Obviamente Incluso, los menciono, pero ahí estaría incluso comparando en realidad. tenés Las tu trabajo funciones. también ahí presente. El trabajo lo van a llevar impreso. Ah, bien. Llevan impreso, o sea que vos también tenés ahí una referencia del trabajo. Bien. Bueno, lo que yo estaba pensando, vamos a ver la clase que viene, hasta dónde llegamos y qué vemos, porque quizá tendríamos que tener una clase más para dar, para ajustar. Vamos pensando por ahí la clase que viene o la otra semana para ver una clase, no sé si pueden un martes por la tarde, ¿no? Una clase para conversar, nos quedan algunos temas. Y esto de recursos no se puede ir tampoco tan rápido, porque si no, si yo vengo acá, les escupo todo, y después ustedes ¿qué hacen? No saben ni para dónde salir. Bien. Bueno, dudas, consultas, me las plantean, si no después por el grupo privado, no hay problema, y nos estaríamos viendo entonces el jueves que viene. Y ya converso con Oscar para fijar las fechas. Bueno, chicos, gracias, que disfruten, y nos vemos la clase que viene. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Profe, Que gracias. sigan bien. Gracias.